Roma y Cartago. Grecia mira hacia la salida, Italia hacia la puesta del sol. En el oeste de la península italiana hay llanuras anchas y fértiles, amplios ríos, puertos abrigados. En el este, la espina dorsal rígida del Apenino sigue inmediatamente la costa inhospitalaria en la mayor parte de su extensión, de manera que, salvo los dos excelentes puertos de Brindisi y de Otranto, hay pocos refugios para el marinero contra las tempestades del Adriático. Así queda establecida naturalmente una fuerte diferencia entre el centro y el sur de la península italiana. Mientras las costas meridionales llegaron a ser el escenario de una brillante cultura griega y recibir una inmigración que dejó fuertes huellas todavía perceptibles en el carácter y en el aspecto del pueblo de la Italia meridional, el corazón latino del país estaba resguardado de esas influencias extranjeras. Entre la Hélade y las aguas amarillentas del Tíber se interponía, además del Adriático, una barrera de montes rudos y difíciles. Detrás de esa barrera, la República Romana, originariamente un pequeño estado-ciudad, desarrolló unas aptitudes para el gobierno y para la guerra que debía poco a la práctica y a los preceptos de Grecia. Los romanos obtuvieron una supremacía mayor que las que habían perseguido sucesivamente Atenas, Esparta y Tebas, como premio de tenaces guerras y de prudente disciplina, de moderación y buen sentido, de sana vida de familia y fuerte instinto jurídico, así como de cierta ruda y sencilla austeridad arraigada en el viejo culto del hogar y del suelo. Una fuerte revolución que expulsó una dinastía de reyes forasteros en 510 a.C., dejó en el recuerdo de los romanos una impresión mucho más profunda por cuanto las revoluciones no eran cosa propia de su manera de ser. La constitución de la república evolucionó lentamente, adaptándose insensiblemente a los sucesivos impulsos de la presión social y de la expansión. Se desarrolló gradualmente un sistema legal que partía de las costumbres primitivas y de las prácticas sacerdotales y que se iba formando a medida que se hacía más compleja la vida de la comunidad, apoyándose en los decretos de las asambleas populares, en los edictos de los pretores, en las opiniones de los jurisconsultos, en los sistemas de los filósofos, hasta que se hizo apropiado para las necesidades prácticas del mundo civilizado. Discordias interiores, sociales y políticas fueron resueltas entre protestas y transacciones, con expedientes sagaces y con leyes constitucionales, mejor que con derramamiento de sangre y que con el estrépito de armas. En la larga lucha entre los patricios y los plebeyos, 510-287 a.C., las sucesivas victorias del partido plebeyo no parecen haber dejado heridas mortales ni resentimiento implacable. Obligados a abandonar sus privilegios uno tras otro, los patricios nunca tuvieron que emprender el camino del destierro, ni abandonaron sus aspiraciones a prestar servicios honorables al Estado romano. Libertades vitales fueron conquistadas muy pronto, ya en tiempo de las 12 tablas, 450 a.C., pero el Senado, al que se incorporaron algunos elementos plebeyos, continuó siendo en esencia y en apariencia exterior un cuerpo patricio. La tensión interior no fue nunca tan grave que minara el patriotismo de los romanos o que los debilitase frente a sus enemigos exteriores. Uno tras otro, sus adversarios italianos se vieron obligados a reconocer el poder de Roma. Los latinos de la llanura, los misteriosos etruscos no arios, a cuyo reino Roma misma estuvo incorporada un día, los vigorosos samnitas de las montañas, los formidables galos que saquearon Roma en 390 a.C., dejando tras de ellos memorias de terror, y finalmente las ciudades griegas del sur, auxiliadas por las falanges y los elefantes de Pirro, el Epirota. A principios del siglo III antes de nuestra era, Roma dominaba en Italia, pero mientras otras ciudades del mundo antiguo habían conquistado y perdido lo que Roma conquistó en Italia, lo retuvo y lo soldó en un estado compacto. Su engrandecimiento fue presidido por el método. Construyó caminos militares como sólo los había conocido el imperio persa, y a lo largo de ellos, en puntos estratégicos, sitió ciudades fortificadas con guarniciones de ciudadanos romanos. Las demás comunidades itálicas las unió a ellas con los lazos de alianzas exclusivas y con privilegios para sí, cuidadosamente medidos. Con todo, no estaba segura. Los galos establecidos en el valle del Po ocupaban la más vasta y más rica llanura de la cuenca del Mediterráneo, pero un peligro todavía mayor que el suyo era el del poderío naval de Cartago,
que se disputaba con los griegos la fértil isla de Sicilia, que pretendía dominar Cerdeña y que ejercía con sus eficaces flotas una supremacía incontestable en el mar Tirreno. Con esa gran potencia semítica, entonces la capital mercantil del mundo, Roma sostuvo una lucha que duró más de 100 años, 264-146 a.C., y que cambió la contextura política de Europa. Al final de esa contienda desesperada, llevada a cabo en una escala que excedía toda la experiencia anterior, Cartago fue borrada de la faz de la historia. Sus naves fueron hundidas, su imperio aniquilado, su capital, altiva y orgullosa, arrasada. Roma, que inició la lucha sin escuadra de guerra y sin una yarda de territorio más allá del mar, se convirtió por efecto de la guerra en una potencia mundial. El comercio del Mediterráneo quedó en sus manos. Sicilia, Cerdeña, España, África fueron provincias romanas. Todos los rincones del extenso imperio cartaginés quedaron bajo su hegemonía. La clave para la explicación de esas victorias es el carácter más que la cultura. Los etruscos, que procedentes de Asia Menor habían invadido Italia a finales del siglo IX, alcanzando el punto máximo de su poder y de su prosperidad 300 años más tarde, sobrepujaron a sus rudos y viriles conquistadores romanos en gusto y en creaciones artísticas. La Italia central está llena de monumentos de aquella rica e inteligente aristocracia que hablaba una lengua no indoeuropea, que no podemos entender, que montaba a caballo y conducía carros, cazaba y cultivaba, y que legó una gran ciencia oculta relacionada con las artes de la adivinación a las grandes familias romanas, orgullosas de sus ascendentes etruscos. Si hubo jamás una gran literatura etrusca, ha perecido mucho tiempo ha, pero el Apolo de Velles y el orador del lago Trasimeno constituyen la gloria de la escultura etrusca. Los romanos de la joven república no poseían nada que fuera comparable a aquellas obras maestras en tierra cocida o a los marfiles y joyas de aquel pueblo refinado que, a pesar de haber tomado mucho del arte asirio, egipcio o griego, supo aportar su propia contribución en forma peculiar. No fue, por lo tanto, una Italia bárbara a la que los romanos sometieron, sino, por lo menos en la tercera parte de su extensión, una Italia ya penetrada por las artes y las industrias de los griegos y del Oriente. Pero mientras Roma se hallaba unida y poseía una gran tenacidad, los etruscos estaban divididos. Los tarquinos fueron expulsados de las 7 colinas del Tíber, 510 a.C. La escuadra etrusca retrocedió ante los griegos en Cumas, 476. Velles, uno de los santuarios principales de la escultura etrusca, tuvo que sostener sola una guerra de 80 años contra su encarnizado enemigo, y aún así Etruria desapareció como imperio. Los etruscos sobrevivieron como pueblo, esencialmente iguales durante milenios, y de cuando en cuando, como en el siglo XIII o en el XIV, revelaron un genio estético que llega a las más altas cumbres de la humana excelencia. La primera guerra púnica terminó después de 23 años de luchas intermitentes e incoherentes, con una paz que hizo pasar la posesión del granero insular de Sicilia de Cartago a Roma, 264-241 a.C. Esta larga duración y sus resultados no fuesen más decisivos debe ser atribuido en parte a las condiciones en que se desarrolló la guerra y en parte a cierta imprecisión de sus finalidades en la mente de cada uno de los adversarios. En un tiempo en que un buque de guerra era impulsado a remo, en que podía lanzarse al mar solo en los meses de verano, y en que, por causa de la falta de armas de largo alcance, si no había sufrido el abordaje, el buque podía escapar fácilmente sin daños, no era fácil llegar a decisiones rápidas de las luchas. Roma debía aprender todavía las lecciones del agua salada. Cartago, con experiencia marina pero con impedimentos interiores, tenía dificultades en encontrar suficientes tropas mercenarias para las necesidades de las campañas de Sicilia. Todavía ninguno de los adversarios estaba decidido a una guerra de vida o muerte. Los romanos invadieron África, pero dejaron el ejército de Régulo sin aprovisionamiento y no intentaron reparar su derrota, así como los cartagineses, por su parte, no utilizaron su poderío naval para hostilizar las costas de Italia. Al fin, los romanos ganaron porque, habiendo aprendido de su adversario una técnica desconocida y que les repugnaba, fueron capaces, con un supremo esfuerzo patriótico, de construir una flota susceptible de quedar victoriosa en un momento en que Cartago se sentía fatigada de la lucha. Siguió un intervalo de 23 años, 241-218 a.C., que ha dejado huellas profundas
en la historia europea. En él Roma tomó Cerdeña, contuvo a los piratas ilíricos en el Adriático, efectuando uno de los episodios de esta lucha su primer desembarque en el suelo griego y la mayor y más importante de sus hazañas. Conquistó la Galia cisalpina, extendiendo sus fronteras hasta los Alpes. Cartago, por su parte, no hizo cosas menos memorables. Además de reprimir una seria rebelión en África, organizó un imperio en España. España debe a Cartago su entrada en la historia política de Europa. En España, con sus ricas minas y sus mercados, su fértil litoral y abundante población de tribus robustas y belicosas, esparcidas en su meseta central, azotada por el viento y quemada por el sol, sus hombres endurecidos y de ágil inteligencia, un cartaginés genial descubrió una nueva fuente de poder para su estado y una nueva base de operaciones contra Roma. Amílcar Barca, soldado veterano de la guerra de Sicilia, decidió dedicar el resto de sus días a una guerra de venganza. Ídolo de la democracia cartaginesa, obtuvo mano libre en la península ibérica y en 8 años de actividad brillante y sin descanso organizó un estado, un tesoro y un ejército. Su yerno y su hijo continuaron y consolidaron su obra. El hijo era Aníbal, y a él, cuando ascendió al poder en 221 a.C., Amílcar le legó sus talentos, sus energías y su venganza. Entre los grandes capitanes del mundo antiguo, solo Aníbal puede medirse por su genio con Alejandro Magno. Si carecía de su atrayente simpatía, era superior en sobriedad y en tenacidad de propósito, osado en extremo, de infinitos recursos, dotado de gran poder de fascinación. Estos le permitían en momentos de dificultad y de peligro extremo suscitar y mantener la devoción de sus ejércitos. Era de decisiones rápidas y hábil en aprovechar la debilidad del adversario. Nada era demasiado grande o demasiado pequeño para ser olvidado. Su plan era sencillo y audaz, y de haber tenido éxito de mortal eficacia, consistía en provocar un motivo de discordia con Roma, lo que consiguió atacando a Sagunto, una ciudad española bajo el patronato de Roma, y luego marchar con sus levas africanas y españolas por tierra a Italia, hiriendo a Roma en su propio corazón. No era tan loco que creyese que podía alcanzar su objetivo sin ayuda, y contaba con los galos cisalpinos que se debatían aún en su reciente derrota, con las ciudades italianas que debían sentir resentimiento por el dominio romano, y con Filipo de Macedonia, joven ambicioso, terco, que podía sentirse tentado de emular la carrera de Pirro en circunstancias más favorables y de arrebatar a los romanos la hegemonía sobre el sur de la península. A pesar de su avance asombroso, seguido de 3 brillantes y mortíferas batallas, 218-21 a.C., el plan fracasó. No se produjo el levantamiento general de los galos, ni la rebelión en la Italia central, ni la invasión macedónica, ni el Senado romano cejó en su decisión de no tratar con un enemigo que ocupaba el suelo italiano, ni obtuvo de Cartago la ayuda que Aníbal tenía derecho a esperar. Así todo, dominó el campo de batalla con su pequeño ejército de 30.000 hombres en un país enemigo y populoso, y contra un adversario que se vio obligado a levantar fuerzas 33 veces más numerosas que las suyas. En las astucias y estratagemas de la guerra, en la utilización de la caballería, así como en las dotes morales del jefe que inspira devota lealtad a sus tropas, Aníbal era superior. Parecía rodearlo una aureola mágica. Aunque no poseía material de sitio y aunque no le era posible llegar a tomar Roma por la fuerza, consiguió crear en su adversario un paralizador complejo de inferioridad. Una y otra vez Roma fue presa de mortal ansiedad después de las batallas del lago Trasimeno y de Canas, y cuando se supo que el hermano de Aníbal, Asdrúbal, había cruzado los Alpes con tropas españolas de refuerzo, pero Asdrúbal fue derrotado junto al Metauro. En realidad, solo cuando Fabio comprendió que la mejor manera de tratar con Aníbal era rehuir el combate, la victoria romana fue solo cosa de tiempo. El descubrimiento por Roma de un general inteligente puso finalmente fin a la guerra. Mientras Aníbal infestaba a Italia, Cornelio Escipión trataba de arrojar a los cartagineses de España. La gloria de esta importante hazaña que decidió la suerte de la civilización española dio a Escipión un lugar único en la confianza del pueblo romano. Se le permitió llevar una expedición a África, la manera más segura de liberar a Italia de la pesadilla del ejército púnico. En 204 cruzó el mar y 2 años después, encontrando a Aníbal en el campo de batalla de Sama, derrotó sus elefantes, su infantería y su caballería y consiguió una paz, 201, que despojó a Cartago de sus posesiones ultramarinas y la dejó como vasallo tributario de Roma.